Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Llegó el momento de la conversación, de la buena conversación y el debate, y en Pauta Propia abrimos la mesa de todos para hablar hoy día. Mira, la denominación genérica esta de los temas valóricos yo creo que no corresponde, ¿verdad? Pero probablemente enganche en la cabeza de la gente un poquitito para que se active el circuito de la conversación que vamos a tener. Para hablar de aborto y de eutanasia, fundamentalmente esos dos, y pueden entrar otras cosas en la ecuación también, porque son dos temas que están hoy día legislativamente en movimiento en nuestro país, y estamos además en el contexto de una campaña presidencial donde también, ¿verdad?, se han hecho cargo los candidatos en distintas dimensiones de ambos temas. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Parto por Sofía Salas, médica cirujano, académica del Centro Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, integrante también, Sofía, del Departamento de Ética del Colegio Médico. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí con... Muchísimas gracias, Sofía. También está con nosotros Claudio Alvarado, abogado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, profesor y columnista constitucionalista, ¿verdad?, académico de esa rama del derecho. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y Daniel Leue, filósofo, académico, doctor en filosofía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, un investigador de temas de ética pública y autonomía personal, autor del libro Cómo y cuándo morir, a propósito justamente de la conversación que vamos a tener sobre la eutanasia. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá también. Gracias a ti. A ver, yo tengo que confesarles que es bien difícil partir una conversación sobre estos temas, ¿eh? No es fácil bajarlo, poner sobre la mesa qué es exactamente lo que está en juego, porque estaremos todos de acuerdo en que cuando llevamos las conversaciones a los temas éticos y al plano de la moral, y la cruzamos con la política y con la autonomía y la libertad, a mí por lo menos se me arma una buena ensalada en la cabeza. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo espero que ustedes lo tengan un poquito más claro para poder conversar, porque además son temas que están en la discusión pública, porque hay un proyecto para avanzar respecto del aborto en 3 causales, que es lo que legislamos, y avanzar un poco más, incluso con un número de semanas establecidas, y hay también una discusión respecto de la eutanasia. Y yo entiendo además también que ni siquiera en el propio mundo, comillas, más conservador, hay una visión que diga no a los dos, sino que hay quienes están incluso a favor de uno y muy en contra de otro, y al revés también se dan cruces bien particulares respecto de esto. ¿Cuál es el principio rector, dirían ustedes, desde sus propias disciplinas, que tiene que mandar las conversaciones de esta naturaleza? Sofía. A ver, yo creo que en los dos temas que tú pones, eutanasia y aborto, lo que está fundamentalmente en juego es, por un lado, el respeto a la autonomía de las personas que toman decisiones sobre su vida, sobre sus cuerpos, versus el respeto a la vida. Y en el caso específico del aborto, el respeto a la vida de alguien que no tiene poder de decisión, porque obviamente un embrión o un feto no tenemos cómo saber ni preguntarle qué futuro querría para sí. Y también colisiona un poco, porque no es solo autonomía, con si acaso tienen derecho o no a solicitar que el Estado, a través de su agente sanitario, les provea los recursos, la experiencia clínica, los fármacos, para poder dar cuenta de la vida de un ser humano, en el caso de la eutanasia porque lo pide la misma persona, en el caso del aborto porque lo pide la persona gestante. Ajá. ¿Claudio? Principios rectores. Efectivamente, es difícil encuadrarlo en pocas palabras, pero quizá una primera aproximación pertinente sea justamente con la que tú, reforzarlo, subrayar, digamos, con lo que tú comenzabas la conversación, y es que aquí estamos en presencia de temas morales controvertidos. Tanto es así que incluso al momento de definirlo o de encuadrarlo dentro de cierto marco, podemos tener diferencias, porque, claro, Sofía comenzaba, ¿cierto?, aludiendo a la autonomía como uno de los principios rectores, pero claro, ocurre que, como también ella agregaba, no es solo la autonomía, o pueden ser bien distintas maneras de concebir la autonomía, porque en paralelo a eso uno podría poner sobre la mesa, para provocar un poco la conversación y formular un poco el contrapunto que me toca, a decir que lo que aquí está en juego es la permanencia y la vigencia de una visión robusta de la prohibición del homicidio en todas sus formas.
Porque sí es verdad que las sociedades consideran injusto atentar directa y deliberadamente contra la vida humana inocente en todas sus formas. Bueno, ahí podemos hacer comprensible por qué existen ciertas personas y ciertas corrientes y tradiciones de pensamiento, no solo conservadoras, también liberales clásicas, que van a considerar que es injusto la destrucción intencional del embrión feto, que son escépticos, recelosos respecto a la eutanasia. Entonces, yo creo que estamos en presencia tanto de temas morales controvertidos, que es bien obvio, como de distintas maneras de concebir lo que es la autonomía de las personas y su conexión con otros principios y bienes en juego. Daniel Lowe. Sí, mira, yo te diría que usualmente en la literatura se pone estos temas bajo el concepto de preguntas acerca de los extremos de la vida, el comienzo y el final, usualmente, pero yo te diría ahí comienzan las similitudes y ahí terminan las similitudes entre la eutanasia o la muerte asistida en sentido estricto y el aborto en alguna de sus formas. Son temas que además de poder ser subsumidos en ese marco, tienen bien poco en común y lo voy a tratar de explicar. En el caso del aborto, lo que hay es ciertamente una acción sobre un tercero. Y la discusión es, como decía Salas, efectivamente una entre el respeto a la vida de ese tercero y la autonomía, digamos, de la madre o de la persona gestante. Evidentemente, la posición que uno tenga al respecto depende de cuánto valore la autonomía de la persona y de cuánto valore el estatus moral de cigoto, embrión, feto, etcétera, etcétera. Sobre eso hay posiciones diferentes, lo sabemos en nuestra sociedad, pero la posición que uno tenga a favor o en contra va a depender justamente de cuánto valor le da ese estatus en relación a cuánto valor le da la autonomía. Pero en este caso hay un tercero que se ve afectado por la acción de otro. En el caso de la eutanasia o de la muerte asistida, lo que tenemos es un tercero que se afecta a sí mismo, digamos, en sentido de que si fuese un crimen, y yo no creo que yo pienso que no lo es, sería un crimen sin víctima de alguna manera. Y esto hace toda la diferencia entre los dos casos. No puede ser lo mismo provocar un daño, discutible o no, en un tercero, que provocar un daño, discutible o no, en uno mismo. Ya. Y eso hace que sean casos completamente diferentes, y así lo entiende la opinión pública también. Después de todo, una gran porcentaje de la población está a favor de la eutanasia y o no muerte del aborto. Asistida, y que pasa a través de diferentes partidos políticos, lo que no ocurre con el aborto. Exacto, se da justamente esa diferencia a nivel de opinión pública. Esto es el principio rector y que conecta además mucho, ¿verdad?, con el pensamiento que cada uno tiene para enfrentar este tipo de cosas. Pero ahora déjenme preguntarle cómo tiene que hacerse cargo un Estado, el Estado, el que sea, digamos, el nuestro, en este caso, de este tipo de conversaciones y tomar acciones frente a esto, porque además este tipo de situaciones en algunas dimensiones involucran problemas o temas de salud pública. Sofía. A ver, a mí me parece que no debiera haber temas vedados para la discusión en el foro público, y los países han resuelto estos temas complejos en general como de dos maneras. Una es llamar a plebiscito, ya sea estatales o regionales o del país, o hacerlo a través del Poder Legislativo. Yo en general prefiero a través del Poder Legislativo porque se da una instancia de mayor reflexión, de mayor deliberación. Y voy a ejemplificar. Si uno tiene un asesinato particularmente violento, con una violación de una niña pequeña, y le preguntas a la población, ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte? Es probablemente que van a decir que sí. Pero la reflexión más pausada invita a decir no. Y por lo tanto yo prefiero que es una discusión que se dé en el ámbito legislativo. Yo lamento que se esté dando en un contexto electoral, porque el proyecto de eutanasia, por ejemplo, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 2021 y estuvo durmiendo, por así decirlo, hasta que se activó ahora. Y es tan electoral que el presidente Boric dijo, saquémosle la urgencia esta semana que yo voy a estar en Italia. Entonces, si realmente el eje estuviera en la preocupación por las personas, por los pacientes que están sufriendo, hubiese seguido igual la tramitación. Claudio. Coincido bastante en este punto con Sofía. Debe ser los únicos puntos que coincidimos, ¿no? Depende de lo que hablemos. Uno nunca sabe. Y fuera de broma, coincido bastante en dos cosas. Lo primero, en que efectivamente dentro de las instancias
la instancia o foros de discusión disponibles para debatir en torno a estos temas, da la impresión que el foro legislativo es una instancia privilegiada, porque ahí están los representantes políticos de los ciudadanos, y porque la alternativa no es solo el plebiscito, la alternativa también es, y así ha ocurrido en otros países, el foro judicial. Ajá. Y desde el punto de vista de una deliberación pública abierta, efectivamente es razonable que sea el Poder Legislativo, pero además es razonable, me parece a mí, por el segundo punto de acuerdo que tengo con Sofía, y es que aquí no hay o no debe haber temas vedados. En democracia, especialmente en este tipo de tópicos, los debates nunca se acaban, y entonces, así como es razonable que el Congreso discuta esto, tampoco hay ningún problema si un parlamentario quisiera discutir en torno a la ley de aborto en 3 causales y hacerle modificaciones, digamos. O sea, esto está efectivamente abierto, y el foro judicial no es la instancia pertinente. Es un debate que no se presta para ese tipo de códigos, me parece a mí, y en cambio sí para el debate parlamentario. Uh-huh. A propósito del rol que tiene que asumir el Estado, Daniel Leeuw, estado junto a Sofía Salas, Claudio Alvarado y Daniel, tú has hablado del paternalismo estatal, particularmente respecto del tema del fin de la vida, ¿verdad? Pero ¿cómo miras tú el rol que tiene que cumplir el Estado en estos temas? A ver, nuevamente, yo estoy de acuerdo en general con lo que acaban de decir mis colegas o discutantes al otro lado. Usualmente estas cosas vienen por 3 caminos: vienen por plebiscito, o vienen por el foro legislativo, o vienen, digamos, por el Poder Judicial. Y yo comparto la opinión de que el plebiscito no es una gran idea. Hay plebiscitos que resultan muy mal en muchos temas, digamos, porque lo que hacen es simplemente condensar una opinión pública en un momento a veces muy extremo, San Francisco, etcétera. Hay muchos ejemplos. El Poder Judicial me parece a mí tampoco que sea el modo de deliberar sobre estos asuntos en una democracia deliberativa. Me parece que los que tienen que tomar las decisiones acerca de estos puntos son los representantes, digamos, de la población, y los representantes de la población más directos se encuentran en el Poder Legislativo. Y es aquí donde se debiesen llevar a cabo estas discusiones. Concuerdo en que no puede haber temas vedados en ningún sentido, pero lo que yo diría, y me gustaría hacer el punto y entrar a tu pregunta acerca del rol del Estado en este asunto, que la discusión en el espacio público tiene que desarrollarse en modos tales que se considere que lo que estamos decidiendo son leyes con las que tenemos que vivir todos. Es decir, dicho de otro modo, creo que uno de los grandes errores, y un error al que tendemos los que nos dedicamos a la filosofía moral y a veces a la filosofía política, es transformar el debate parlamentario en algo así como una clase de filosofía moral. Eso considero que es un error profundo. Creo que este debate se tiene que realizar en términos que todos podamos compartir, y eso significa realizarlo en términos y por relación a aquellos valores y derechos que son parte del núcleo de nuestras democracias liberales, y que, por cierto, emiten diferentes interpretaciones y diferentes modos de combinarlos y entenderlos. Pero no quiero decir que los que argumentan solamente, por ejemplo, en términos puramente religiosos de algún tipo, no tengan espacio dentro de esta discusión. Estoy diciendo simplemente que una discusión más productiva, una discusión mejor, una discusión que de alguna manera puede orientar la toma de decisiones y puede servir también como una base de sustentación más amplia a la justificación de lo que de aquello resulta, es una que se realiza en términos que todos podamos compartir. Y con eso te diría que dentro de esos términos que todos podemos compartir en las democracias liberales, evidentemente hay 3 valores que en los 2 debates que tú mencionas están en juego y que ya fueron mencionados. Fueron mencionados 2 de ellos. Uno es la autonomía, ciertamente, que lo respetamos en nuestros órdenes constitucionales fuertemente. Otro es el derecho a la vida, que lo respetamos en nuestros órdenes constitucionales de las democracias liberales fuertemente. Y el otro es el bienestar. Son los 3 valores o los 3 principios rectores, si tú quieres, que forman parte del núcleo de nuestras democracias liberales y que juegan un rol en estos temas. Claudio Alvarado, me estabas mirando con cara de querer intervenir. Claudio Alvarado, Sofía Salas, Daniel Leeuw, conversando aquí en Pauta Propia, en nuestra mesa de todos, a propósito de la discusión sobre eutanasia y aborto. Claudio, no sé si engancho con lo que tú estabas pensando, pero te lo menciono igual. Hay todo un debate, ¿verdad?, respecto de cuándo la prohibición, el prohibir algo, termina creando, cede el permiso, o cuando la prohibición cede finalmente al permiso, no terminas creando un espacio para la lógica de la libertad, sino que para la lógica de las necesidades, ¿verdad? Y yo entiendo que eso es una base de sustentación importante para quienes se oponen a particularmente la eutanasia. Voy a llegar a eso, creo, pero retomo un poco más atrás a propósito de lo que decía Daniel con 2 puntos. El primero es que
yo coincido en que efectivamente es importante que quienes participan en el debate público hagan el máximo esfuerzo posible por argumentar de un modo tal que sea comprensible para todos los intervenientes, y eso básicamente se traduce en poner razones por delante, argumentos. Pero claro, eso también va de la mano con el segundo punto que quisiera subrayar yo, y es que ninguna decisión pública relevante en estos temas y en otros es neutral, digamos. O sea, aquí no existe una neutralidad completa del Estado. Siempre, digamos, partidarios detractores de aborto, eutanasia y otros conflictos disputados, ¿cierto? Tienen una carga moral y por tanto el desafío, me parece a mí, es que, claro, esto sea argumentado de un modo tal que puede ser comprensible por todos, pero sin caer o pretender caer en la ficción de que algunos son neutrales y otros no. Y eso conecta, digo, con lo que tú estabas diciendo, me parece, porque una manera en que se hace muy visible que aquí no existe la neutralidad es en que se traduce en concreto una determinada medida en estos asuntos. Pensemos en la ley de aborto en 3 causales, ¿cierto? La ley de aborto en 3 causales es una ley que se presentó como una mera despenalización. Esto es renunciar a la sanción penal de una conducta que sigue siendo considerada ilegítima. Pero sin embargo, en los hechos, lo que tuvimos no fue una mera despenalización, con la cual podrían estar de acuerdo distintos intervinientes críticos del aborto. Lo que aquí se hizo en la práctica fue garantizar como una prestación médica exigible los supuestos de aborto que se regulan. Esto es un derecho al aborto en los casos establecidos. Y por supuesto que eso confirma que aquí no hay neutralidad alguna y que la situación de los opositores, de los objetores al aborto, los que consideran que aquí está en juego la vida de un ser humano inocente, bueno, se ve bien diezmada, digamos. Ahora, pero, Sofía, eso ha dado paso en esta lógica, ¿verdad? Que yo sé que suena medio difícil, pero creo que es súper gráfico, esto de pasar de la lógica de la libertad a la lógica de la necesidad. ¿Ha habido un uso indiscriminado de esa posibilidad como para pensar que efectivamente esto puede pasar, por ejemplo, respecto de una nueva ley de aborto o respecto eventualmente de la eutanasia? ¿Qué dicen los números? Yo diría que las cifras son bastante elocuentes en mostrar que esa explosión que se temía en la etapa prelegislativa no ocurrió, ¿ya? Y en todos los años habrán habido 6.000 abortos. O sea, son bien pocos por año, no llegan a 1.000 por año. Y casi la mitad son por malformaciones incompatibles con la vida. Pero lo que sí ha pasado, y en eso le concedo medio punto a Claudio, es que la opinión pública, una vez que se legaliza una práctica, cambia su mirada. Y aquello que hace 10 años era considerado que la mayoría rechazaba, ahora la mayoría está absolutamente de acuerdo con el aborto. Sí, con el aborto en 3 causales, por ejemplo. Entonces, en el caso del aborto, yo no he visto excesos, como por ejemplo podría haberse ocurrido en el caso de violación y que las mujeres inventaran, que fue lo que se dijo. Eso no ocurrió. Ya la gente ha sido súper responsable, los equipos han funcionado bien. Y yo tampoco creo, si bien al comienzo, cuando se aprueba una ley, obviamente va a empezar a aumentar los casos, que va a haber una explosión de demanda por eutanasia, porque la gente en general, la mayoría, quiere seguir viviendo. Daniel Lowe, tú vas a tener que salir de la conversación en unos minutitos más y me gustaría hacer un poquito más de referencia al tema de la eutanasia contigo, porque de hecho tú escribiste un libro al respecto. ¿Cuál es esa visión a propósito de lo que estamos conversando ahora, de cuánto puede ser el riesgo que algunos temen y que yo entiendo además que es un riesgo bastante lógico y legítimo, al menos de manifestar como aprensión de que de una cierta libertad se pase a crear una necesidad? A ver, mira, deja partir un paso más atrás. Yo lo que diría es que, a ver, partiendo de otro punto que decía Claudio, evidentemente las decisiones estatales que se expresan en reglas, etcétera, etcétera, no son neutrales en el sentido de decir que carecen de cualquier contenido normativo. Cualquier regla tiene un contenido normativo. La pregunta de la neutralidad es diferente. La pregunta de la neutralidad es acerca de en qué se basa ese contenido normativo. Y si ese contenido normativo se basa en peticiones de principio, es decir, razones que no son accesibles a aquellos que no comparten sus supuestos y son supuestos
inverificables, por ejemplo, una creencia religiosa, entonces en ese caso no se trata de razones neutrales, no se trata de razones neutrales. Para que sean razones neutrales, tienen que ser razones que se estructuran en términos que todos podamos entender y compartir, aunque estemos en desacuerdo con ellos. Y esas son aquellas que se expresan en torno a aquellos valores clásicos, típicos de las democracias liberales. Y ahí ciertamente puedes argumentar, si quieres argumentar contra el aborto o contra la eutanasia, haciendo una fuerte defensa del derecho a la vida. Seguimos en un marco de neutralidad estatal absoluta cuando argumentamos de ese modo. Ese no es el punto, yo diría. Y ahora viendo a tu pregunta, yo diría que en el caso de la eutanasia, más bien de la muerte asistida, que es el término general, que se subdivide en dos grupos, que es la eutanasia y el suicidio asistido, lo que está en juego es básicamente lo que está en juego en la defensa de aquello es la importancia de dos valores fundamentales. Una es el bienestar y la otra es la autonomía. ¿Me explico? Hay situaciones en las cuales lo que nos ofrece la vida es tal que nuestro bienestar se ve tremendamente menoscabado. Son las condiciones de situaciones de enfermedades terminales a veces, o de condiciones de vida insoportables, etcétera. Son las condiciones que usualmente caen bajo el dominio de este tipo de leyes. Y cuando con ello coincide la voluntad, una voluntad expresada libremente, etcétera, etcétera, entonces tenemos un argumento bastante fuerte a favor de ciertas formas de muerte, acerca de ciertas habilitaciones posibles de la muerte asistida, básicamente de la muerte asistida en contextos clínicos, ¿no? Es decir, en concepto de la muerte asistida de pacientes. Ahora bien, está el tercer valor del que hablábamos, que es el derecho a la vida. Tú no tienes que decir que deja de valer, no tienes que, o dicho de otra manera, no tienes que ser un liberal defensor absoluto, perdón, de la autonomía para defender formas de muerte asistida. ¿Por qué no? Porque el derecho a la vida sigue siendo tan importante. El derecho a la vida es un derecho importante, y la protección de la vida es muy importante de nuestros órganos constitucionales, y está bien que así sea. Lo que estamos diciendo en este caso es que cuando se dan esas condiciones habilitantes, condiciones que menoscaban fuertemente la autonomía de las personas, menoscaban fuertemente el bienestar de las personas, y se coincide con ello la voluntad de la persona de no seguir viviendo, entonces el derecho a la vida cede en ese caso, dicho de una manera técnica, ¿no? El paciente es capaz de ejercer un poder que libera al médico en ese caso preciso, en esa ocasión preciso, de su deber de no atentar contra su vida. Y en realidad, repito, no tienes que ser un liberal para decir esto. Sofía Salas te quiere... sigue siendo importante. Sí, Sofía te quiere decir algo, Claudio también. Yo quiero hacer un punto, Daniel, ahí, en el argumento de la autonomía, que es uno de los temas que ha estado en discusión en el contexto de la asistencia médica para morir. Por un lado, hay algunos que dicen no puede haber real autonomía si la persona está sufriendo un fin de vida tremendo. Yo creo que no es un buen argumento ese. Pero sí debemos reconocer que en todos los países que se ha legislado respecto de asistencia médica para morir, la decisión final recae en el equipo médico. El paciente expresa su deseo, pero no todas las peticiones terminan siendo acogidas. Entonces, a mí me gustaría que en la discusión que viene legislativa, para la ciudadanía le quede claro que si se llegara a aprobar, no es simplemente decir yo quiero eutanasia, sino que tiene que haber un convencimiento del equipo médico, finalmente, de que esa decisión cumple con los supuestos legislativos. Ajá. ¿Claudio? Varias cosas. A ver, lo primero es que, claro, aquí quizás no alcanzamos a agotar ningún debate, pero al menos sí alcanzamos a anunciar o precisar los disensos que existen al respecto. Exacto. Entonces, y orientar un poquitito la conversación, claro, para que la gente esté atenta y sepa dónde poner atención. Exactamente. Entonces, un primer disenso que yo subrayaría, que me parece tenemos, al menos con Daniel, no sé si con Sofía, es que, claro, el modo en que él explica la neutralidad a mí no me persuade, la verdad, y no me persuade porque lo explica de un modo tal que solo algunas posiciones, o al menos así lo entendí yo, que solo algunas posiciones tuvieran determinados supuestos detrás. Y la verdad es que eso no es así, es que partidario y detractores, digamos, pueden haber malas versiones en ambos casos, y también al contrario, digamos, pueden haber muy buenas versiones, pero lo que tienen en común es que cuando se argumenta en serio estas cosas, detrás siempre hay supuestos que están jugando, que en último término van a ser, si no religiosos, al menos metafísicos.
Y eso siempre está presente, está latente, digamos, medio tácito. Lo segundo que yo diría es que evidentemente estas legislaciones traen consigo consecuencias, y por eso es que una de las preguntas que al final siempre aparecen en estos debates es qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué mensajes entregas, porque ninguna de estas cosas son baladí. Y en ese sentido, Sofía pone un punto interesante sobre la mesa. Una de las consecuencias que traen estas legislaciones es efectivamente, ella me parece que lo dice de un modo favorable, yo lo veo de modo con cierto escepticismo, es el poder que adquieren los equipos médicos, digamos. O sea, esto no es puro consentimiento, esto no es pura autonomía, o sea, aquí hay una cuestión muy compleja en juego, nuevamente vinculada al tipo de sociedad que queremos construir. Y lo último, a propósito de tu pregunta relativa a la necesidad que se crea o dónde puede terminar esto en malas versiones, bueno, en Inglaterra han existido propagandas a propósito de la discusión que hay allá en los andenes del metro. En Canadá, una línea telefónica de ayuda para la salud mental incluía la opción de conectarse con los servicios de asistidos. O sea, esto puede llegar muy lejos, no quiere decir que sea así, siempre está el riesgo de ser replicado con la pendiente resbaladiza, pero es evidente que estas legislaciones tienen consecuencias y los posibles efectos que traen también tienen que estar sobre la mesa de la discusión. Sofía Salas, Claudio Alvarado, los invito a darle un minuto a Daniel para cerrar, porque él tiene que salirse y saber, Daniel Leugue, si hay algo que te preocupe a ti de lo que se ha dicho acá, pero en relación a la discusión parlamentaria que estamos teniendo sobre la eutanasia, del rumbo que tome, digamos. Sí. Al parecer estamos a puerta de que haya una ley de eutanasia, una ley que permita la eutanasia o la muerte asistida, digamos, en diferentes casos. Al punto que yo quiero hacer simplemente es volver a señalar lo obvio. Estos son temas importantes, son temas que efectivamente tienen consecuencias, son temas que también hablan acerca del tipo de sociedad que somos y el tipo de sociedad que queremos ser, y todo eso forma parte del debate. Ahora yo diría, la amenaza que está latente detrás de una muerte asistida con una ley como la chilena, que me van a permitir la expresión que es un poco absurda, pero es una ley bastante conservadora a nivel internacional, es decir, las condiciones habilitantes de la muerte asistida son bastante exigentes. Es una que está lejos de llevarnos por esas pendientes resbaladizas reales o imaginarias, digamos, que también tienen que ser parte, digamos, de la imaginación moral y de los argumentos. Es una ley bastante conservadora dentro del mundo de la eutanasia. Claro, ustedes pueden decir, o algunos pueden decir, claro, entra como una ley conservadora, pero después puede cambiar. Evidentemente puede cambiar, pero vuelvo al punto. ¿Qué es lo que es el Parlamento sino la expresión, digamos, de los sensibilidades, deseos, intereses, argumentos ciudadanos? Y esos argumentos van cambiando como van cambiando las sociedades, y van a seguir cambiando en el futuro. ¿Qué sociedad es a la que vamos? Bueno, yo creo que es una sociedad que, y así lo hemos visto, una sociedad en la cual se respeta cada vez más, también lo podemos ver en la bioética clínica, se respeta cada vez más la autonomía de las personas, la autonomía de los pacientes, y eso a mí no me parece malo en ningún sentido posible. Si sostenemos que respetar la autonomía de los pacientes está mal, a pesar de que se hayan cumplido con todas las exigencias para que podamos considerar que se trata de una decisión autónoma en ciertas circunstancias, es algo indebido, entonces simplemente estamos asumiendo una posición paternalista que a mí me parece ser bastante indefendible dentro de una democracia liberal. Daniel Leugue, un millón de gracias por conectar con nosotros. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por participar en esta pauta propia. Que estés bien. Gracias a ti. Gracias. Seguimos la conversación junto a Claudio Alvarado y Sofía Sala. Claudio, me deja hacer solo un alcance filosófico latero, si se quiere, a efecto a propósito de lo que decía Daniel. Muy cortito, que yo no creo que sea suficiente, que baste para zanjar la discusión el apelativo a rótulos del tipo paternalismo, no paternalismo, porque la verdad es que justamente en filosofía moral, si uno sigue esa vertiente del debate, la cuestión es muy compleja. Cuando se habla de autonomía, en filosofía suele aparecer la autoridad de Kant, aparece ahí dando vuelta. Y Kant, si ustedes quieren, aunque todo esto es discutible, el padre de la noción moderna de autonomía, Kant era extremadamente crítico y drástico respecto a la valoración moral del suicidio, digamos, mostrando por qué la propia persona se degrada ahí. Entonces, lo menciono no para agotar ese debate, sino para mostrar de que si uno sigue esa arista, esa vertiente, la cuestión es mucho más complicada. En fin, lamentablemente Daniel se tuvo que desconectar, pero yo creo que eso no nos resuelve el problema. Yo les decía al principio que esto hablemos de complejidad de tema. Hay otro tema que yo creo que
Yo estoy en el departamento de ética del Colegio Médico, donde nos juntamos todos los miércoles a discutir esto y otros temas. Y es la pregunta si acaso la asistencia médica para morir, o sea, producir directamente la muerte de tu paciente o darle los fármacos, ¿es parte de la medicina? ¿O no? ¿Está dentro de los fines de la medicina? Y tiene un rol el profesional médico, un deber. Porque si uno lo liga a cómo se ha tratado la objeción de conciencia en el caso del aborto, en que cada vez ponen más exigencias al objetor, que tiene que haber un listado de objetores, y etcétera, etcétera. Sí. Para la eutanasia debiera ser lo mismo. Entonces, la pregunta es si es un acto médico, dentro de los fines de la medicina, el producir la muerte de su paciente. Y hay personas que consideran que no. A mí me parece que el rol del profesional médico, si se legisla, es ineludible, porque tiene que verificar los criterios, integrar las comisiones, realizar el procedimiento o estar presente en el procedimiento. Tiene una responsabilidad moral, pero también legal. Pero hay gente que dice, eso no es parte de la medicina. Yo no entré a estudiar medicina para matar a mi paciente. No me lo pidan. Formen verdugos si quieren. Claro, eso es llevarlo probablemente al extremo. Sí. Pero yo agradezco la mención de Sofía. Dame un segundo, Connie, porfa, porque... Es que quiero que vuelvas tú sobre la objeción de conciencia, además, porque parece que se pusiera sobre la mesa como una especie de blindaje para asegurar lo que los conservadores eventualmente quieran. Claro. Y a lo mejor estamos abusando un poquito de una herramienta que no es necesariamente para eso. Voy en un segundo a objeción de conciencia y me parece un tema también muy pertinente, pero en parte está conectado con el punto que pone Sofía sobre la mesa, que yo agradezco, porque cuando uno dice, aquí también hay que pensar las consecuencias de largo aliento, qué tipo de sociedad vamos a tener. Bueno, una de las cosas que está en discusión es justamente lo que mencionaba Sofía, si existe aquí o no, y yo creo que sí, ¿cierto? Un cambio, una transformación en la profesión médica de la mano de este tipo de leyes, particularmente de eutanasia. La profesión médica históricamente se concibió como orientada, digamos, al bienestar, a recuperar la salud, a su función terapéutica, simplificando los términos en virtud del tiempo. Y claro, aquí parece que se introduce un fin diferente, o al menos está en tela de juicio, y yo creo que eso es bien relevante, porque a lo que eso invita es a tomarse muy en serio la opinión de los médicos, digamos, ampliamente considerados. No solamente los médicos que suelen participar en el debate público porque están muy comprometidos políticamente de uno u otro lado, aunque es muy legítimo que lo hagan, sino qué pasa con el profesional médico ampliamente entendido, ampliamente considerado, que legítimamente puede considerar, valga la redundancia, que aquí se está transformando su profesión médica, el ethos de la profesión médica. Yo creo que esa es una lista muy interesante y que se ha discutido poco en Chile. Sí. Déjeme volverlos al tema de la objeción de conciencia como una especie como de blindaje o de garantía. Ese es más bien el concepto, ¿verdad? Ponemos la objeción de conciencia como garantía de que aquí nadie va a abusar del tema. Un poquito abusivo, ¿no? O sea, porque además pone mucha responsabilidad. Yo encontraría abusivo en los médicos. Que no se permitiera sí, la objeción de conciencia, porque es parte de las democracias liberales en que nadie pueda ser forzado a hacer un acto que contraviene tus convicciones morales más profundas. Y en el caso del personal de salud y la profesión médica, si un médico está permanentemente ejerciendo conflicto con su propia conciencia moral, acallándola, bueno, es un médico que va a estar corrompido. Por supuesto. No, yo te decía desde la política, como que se instala el tema de la objeción de conciencia como una garantía, cuando eventualmente las garantías van por otro lado, pero imposible no estar de acuerdo con lo que tú dices. Claro, yo coincido en este punto también con Sofía. De hecho, agregaría un paso más. Y me parece que es el piso mínimo para no estar en presencia ya de una transformación de la sociedad a otra escala, digamos. O sea, aquí empiezan a aparecer conceptos muy cargados que son complejos, pero yo estaría dispuesto a defender que si ni siquiera se admite la objeción de conciencia, aquí esto empieza a tener un tufillo totalitario, digamos. O sea, quítale el tufillo. Es que es como otro paso claro, más. Es otro paso más, es otra escala. Pero yo coincido también en que la objeción de conciencia es una, con toda la importancia que tiene, digamos, es una solución o arista periférica, digamos, al debate principal, porque, digámoslo así, que acompaña la posibilidad o no de que exista una legislación al respecto, digamos. O sea, y son dos debates que también corren en paralelo. O sea, uno se encuentra personas que, y creo que es el caso de Sofía, corrígeme si me equivoco, que están a favor de avanzar en esta legislación, pero siempre y cuando vaya con objeción de conciencia, se va a encontrar con personas críticas de ambas. Cabe recordar que ninguna de estas cosas son un invento.
el proceso constitucional del año 2021-2022, la fallida convención, proponía en materia de aborto una norma que no tenía límite de plazo, que restringía radicalmente a la objeción de conciencia. Entonces esto se ha propuesto en Chile también, digamos, no es ninguna locura plantearlo como que hay personas que lo han propuesto. No puedo creer que se nos acabó el tiempo. ¡Ay, qué pena! No puedo creer. No, y hay muchos temas que quedó pendientes. Sí, bueno, vamos a tener otra conversación. Porque esto va a seguir siendo un tema sin lugar a duda de la discusión pública. Muchísimas gracias, Sofía Sala. Muchísimas gracias, Claudio Alvarado. Vuelvo a mandarle los saludos y el agradecimiento también a Daniel Leue desde lo digital en esta pasada. Y gracias por acompañarnos. Pues. Muchas gracias a ustedes. Sí, yo voy a saludar a nuestros auspiciadores antes de despedir el programa. La gran fiesta de los 80 en Enjoy Santiago, el sábado 25 de octubre a las 22 horas en Enjoy Santiago. Recuerden, compre sus entradas en ticketplus.cl y Grupo TX más cerca de ti. Compra online en www.grupotx.cl y recibe en tu obra adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y 72 horas a regiones. Gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de la 100.5 Radio Pauta. Nos encontramos en el próximo Pauta Propia. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.